Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Bueno, la corrección en gráfico diario del Bitcoin nos viene muy bien para explicar el concepto de largo plazo, corto plazo y de cuál es tu juego. ¿Qué significa esto? Vamos a ver. En muchos de los comentarios que vemos en los vídeos se aparan el 8000, se inicia la corrección, ya cae, etcétera. Entonces, a partir de esto, ¿qué es lo que tienes que ver? ¿Vale? Lo que tienes que ver es exactamente cuál es tu horizonte de inversión. ¿A qué plazo hablamos? ¿De qué estamos hablando? ¿De hoy para mañana? ¿De hoy para dentro de un mes? ¿De hoy para un año? ¿O de hoy para 15 años o 10 años? Porque es muy diferente si estás pensando en el largo plazo, 3, 4, 5 años, que si estás pensando en el corto. Entonces, ¿por qué? Pues porque no tiene nada que ver el gráfico que estemos pintando en un entorno u otro. Aquí nosotros hemos cogido, por ejemplo, el gráfico diario con un RSI, que lo tenemos aquí abajo. Entonces, claramente al llegar a una zona de sobrecompra, tenemos aquí la zona de 90, pues ha corregido. Perfecto. ¿Vale? Y nos corregirá. No sabemos hasta dónde. Teníamos el nivel en los 8000, más o menos 8000 era la zona de control y hasta aquí, y aquí se ha caído, ¿vale? Y seguramente se sostenga. Ojo, estamos hablando de gráfico diario, ¿vale? Por esta zona, lo normal es que por esta zona, de alguna forma, entre los 5700 y 6000 se sostenga. Esto es el gráfico diario, ¿ok? ¿Mi horizonte temporal es el trading de corto plazo? Pues entonces, una vez cojo toda esta subida, en este cambio de tendencia, si no es el día que grabas el vídeo, prácticamente el día que grabas el vídeo que pierde los mínimos diarios, fijaos que todo esto es una subida con mínimos diarios crecientes. Hoy que pierde esos mínimos, cierras. Pero ¿qué tienes que hacer? Entrar y salir continuamente con gráfico diario. Si no tienes ese horizonte de inversión del diario, te puedes ir al semanal. Entonces, ¿qué pasa en el semanal? En el semanal vemos cómo vamos a ver. En el semanal vemos que todavía está en una tendencia ligeramente alcista. Fijaos como el gráfico todavía está en una tendencia ligeramente alcista, el RSI está todavía subiendo y todavía no ha llegado al 80. Y los mínimos en gráfico diario, en gráfico semanal, perdonad, los mínimos en gráfico semanal son todavía crecientes. Con lo cual no hacemos caso. Incluso os diría más, se podemos hacer hasta añadir pues una línea de tendencia. En este caso nos da hasta el ángulo de subida, que para nosotros siempre ha sido muy importante, ¿vale? En este caso nos marca que tiene un ángulo de subida de 22. Entonces puedes decir, yo mientras tenga este ángulo de subida mantengo la posición. Perfecto, con lo cual todo el movimiento que esté haciendo el precio por encima de esa línea de tendencia tú lo mantienes. ¿Qué quiere decir? Que pequeñas caídas o grandes caídas en gráfico semanal pues no te afectan. ¿Por qué? Porque tú estás buscando un horizonte temporal mucho más amplio, con lo cual te olvidas de la parte de arriba. Entonces tú solo ves que está por encima de esta línea de tendencia y solo ves que va subiendo más o menos de forma tranquila. Pues cuando alguien invierte como Warren Buffett, que es un ejemplo muy clásico, a décadas, lo que pase un día, una semana, un mes, le da exactamente igual. Él está buscando un horizonte mucho más amplio. Entonces, nosotros en Bitcoin estamos buscando un horizonte mucho más amplio. Y estamos buscando una figura en los gráficos. En los vídeos que grabamos hace 2 o 3 meses, decíamos, estamos buscando esta figura. No somos partidarios de comprar y esperar. Simplemente somos partidarios de entrar cuando se inicia el giro, que es una estrategia, como otra cualquiera. Claro, ahora mismo en semanal hay una corrección,
vamos tranquilos. Este semanal que está esperando, pues incluso puede esperar hasta aquí. Crítica, no es que pierdas mucha subida. Si desde aquí se nos cae para abajo y se hunde, evidentemente perdemos mucha subida. Pero ¿cuál es mi objetivo? Mi objetivo no es ese, mi objetivo es, oye, ha arrancado con fuerza, voy a ver que se desarrolle todo el movimiento. Ejemplos que algunos habéis dicho en los comentarios son Apple, Google, Amazon. Durante todo el proceso de subida en Amazon, que ha pasado, por ejemplo, de la zona $10 a los 1500, durante todo ese proceso ha habido correcciones. ¿Cuántos ex accionistas de Amazon han salido en una de esas correcciones y al cabo del tiempo han visto que el valor se ha multiplicado por 100? Un montón. ¿Qué no han tenido? Pues una estrategia de largo plazo. Si ese es tu horizonte de largo plazo, no deberías de dejarte llevar por los sucesos a corto plazo. Por contra, si justo tú eres de corto plazo, por ejemplo, gráfico de 4 horas, fijaos como en este gráfico de 4 horas, después de toda esta subida, vamos a marcarla, podemos marcar esta subida, aquí se ve más o menos, veis cómo tenemos ángulos de 20-22 grados. Pues después de toda esta subida, vamos a marcar otra, después de todas estas subidas, yo me hubiera salido posiblemente o aquí arriba. Entonces voy viendo como el precio va subiendo de forma progresiva, ¿vale? Va rompiendo resistencias, va subiendo de forma progresiva y yo voy entrando y saliendo. Pero ya mi estrategia es totalmente distinta. Es decir, para mí, en un gráfico de 4 horas no tiene nada que ver con un gráfico semanal. Fijaos que en una semana hay 42 barras de 4 horas. Son muchas. Pero si incluso nos vamos al gráfico horario, en ese gráfico horario, lo que vemos es algo ligeramente distinto. Es decir, ya tenemos que remarcar de nuevo las tendencias. Fijaos cómo son ligeramente distintas, un poquito diferentes. En esencia son las mismas, pero claro, ya entramos y salimos de forma mucho más dinámica. O sea, en toda esa subida ha habido momentos de entrada y momentos de salida. Y fijaos también en el RSI, en gráfico de hora, ahora mismo, cuando lo estamos grabando, está en 30, con lo cual es muy probable que desde aquí se esté a punto de iniciar otra vez otro movimiento, otro giro hacia arriba. ¿Vale? Entonces, lo que tenéis que pensar es cuál es vuestro horizonte temporal y cuál es tu marco temporal. Entonces, error habitual, yo voy en largo plazo y acabo viendo el gráfico horario. No tiene sentido. O soy un trader de corto plazo y acabo jugando con el gráfico semanal. Tampoco tiene sentido. Entonces, tenemos que saber a qué jugamos. Si no somos capaces de aguantar una caída muy fuerte en gráfico, de a lo mejor un 10% en gráfico semanal, pues seguramente nuestro trading no tiene que ser semanal, tiene que ser diario, 4 horas u horario. Eso es realmente cómo deberíamos de trabajar. Y otra parte también que tienes que tener en cuenta es qué tiempo tienes. Si no tienes tiempo para hacer trading con criptomonedas, lo mejor es que te plantees un horizonte temporal amplio. Entonces, medir muy bien cuándo entras y medir muy bien cuándo sales, pero meses o incluso años. Y luego puedes tener incluso dos cuentas. Una para largo plazo, en un sitio, tu monedero de largo plazo, y otra, tu monedero de trading, de corto plazo. Aplicando incluso las mismas estrategias, no es lo mismo estar viendo un gráfico semanal que un gráfico de hora, diario o de 4 horas. ¿Vale? Eso es lo que os queremos contar en este vídeo. Según tu horizonte temporal, veremos las cosas de una forma u otra.
y tú eres el que decides a qué plazo juegas. Pero si juegas a largo plazo y cuando empieza una corrección en gráfico diario o en gráfico horario cierras, es que te estás engañando a ti, no estás jugando a largo plazo. Un abrazo y hasta siempre.